Our hearts beat to the city Gracias a todas las personas que se conectan aquí cumpliendo una cita importante para hablar de un tema que felizmente cada vez les importa o nos importa más a los colombianos y las colombianas, que es la defensa de los animales, pero no una defensa a través de políticas públicas, de inversión, sino un sentimiento, más bien una defensa que tiene que ver con un sentimiento de justicia, un sentimiento de indignación por los casos de maltrato que cada vez se denuncian más a través de las redes sociales, porque hoy afortunadamente muchas personas tienen un teléfono inteligente, las redes sociales han democratizado ese acceso a la comunicación y al debate público y la gente publica los casos y exige justicia. Pero nos topamos con unas situaciones que son dramáticas, una legislación que es frágil, que aunque ha cumplido un papel importante, la ley 1774 del 2016 se nos quedó corta. Y esta necesidad de actualizar esa norma, por supuesto, pues queda imbuida, digamos, en un gran debate nacional que cobija el sistema carcelario, lo punitivo, lo antipunitivo, que merece reproche social a través del derecho penal, que no, que abordamos a través de sanciones alternativas, que es eminentemente pedagógico o que necesita efectivamente unas medidas penales severas. Y, por supuesto, pues la defensa de los animales no es ajena a ese debate público. Ahora estamos tramitando el proyecto de ley 008 del 2024 que ingresa por la Comisión Primera del Senado, que es la comisión que tiene, digamos, en su haber todas las discusiones que toquen derechos fundamentales. Y estamos planteando algunas medidas interesantes, unas gustan más que otras, en este proyecto de reforma de la ley contra el maltrato animal. Y por eso quisimos invitar a dos abogados penalistas muy reconocidos que tienen un ejercicio profesional en lo penal. Me ahorro todos sus listados de posgrados, maestrías, especializaciones, doctorados. En fin, lo importante es que ejercen en el derecho penal y tienen unas posiciones de vanguardia interesantes frente a esta discusión, entre otras cosas porque la cuestión de los animales toca sus corazones y también sus intereses académicos y profesionales. Ellos son Álvaro Pérez, un amigo, además de la causa, tiene de hecho una gatita adoptada mía recientemente que se llama, ¿cómo es? Calixta, ¿no? Celia. Celia. Y Francisco Bernate, a quien muchos y muchas hemos visto en televisión, a menudo consultado por medios de comunicación. Y yo quisiera empezar, por supuesto, por agradecerles, Álvaro y Francisco, me ahorro los doctores, claro. Por preguntarles, Álvaro, tú que estás ahí en pantalla, ¿por qué, digamos, una cuestión básica, por qué pensar que la protección a los animales tiene que pasar por el derecho penal? Es decir, ¿por qué no quedarnos con lo que mucha gente plantea, que más bien eduquen, que más bien nos quedemos con políticas públicas, más inversión del Estado, como un poco con ese lado, digamos, de la inversión pública y de cierta caridad, como si la cuestión de los animales todavía no tuviera un estatus para ser abordado también en sus sanciones vía derecho penal? Gracias. Mira, Andrea, mira, es bien interesante ver que nuestra sociedad está construida a partir de la influencia de muchísimas ideas, de muchas razas, de muchos estilos. Somos absolutamente heterogénea y eso se plasma y se plantea dentro del derecho penal. Fíjate que cuando uno empieza a caminar o a recorrer el derecho penal, siempre ha tenido una visión antropocéntrica. Siempre ha sido el derecho que es para el hombre y por el hombre, pero a su vez es a lo último que hay que llegar, por eso se conoce técnicamente como la última ratio, porque se supone que lo coercitivo, cuando el Estado entra a trabajar, a sancionar, a castigar a una persona, es a lo último que se debe llegar. Esa es una visión tradicional, ortodoxa que se ha tenido del derecho penal y aún rige, aún vigente, y aún las personas siguen pensando en el derecho penal como un sancionador máximo que debe entrar a regular o a coordinar a la sociedad cuando se presentan delitos gravísimos, por verlo de alguna manera. Pero también es cierto que el Estado tiene el deber de proteger y de garantizar
a los menos favorecidos históricamente, a los que no se pueden defender y a los que de una u otra manera históricamente han estado en posición de diferencia, en una situación abismal de inferioridad. Por eso es que se habla del derecho penal en equidad, no un concepto de justicia, no un concepto de venganza, no un concepto de mal por el mal, no, es un concepto en el que el Estado debe garantizar por todos los medios, incluyendo el derecho penal, que aquellos que históricamente en equidad no han estado en igualdad de condiciones puedan llegar a estarlo. Es decir, se ve el derecho penal como ese escalón o esos peldaños que hay que llegar a restarle la gran diferencia para poder garantizar bienestar, para poder garantizar que se van a respetar los derechos de todos y de todas. Entonces, uno habla específicamente de la comunidad LGBTIQ+, de la mujer, porque históricamente han estado en una situación que ahora se viene cerrando más la brecha. Pero acá hay que poner el punto. Y los animales no humanos también, porque históricamente han sido desprotegidos, porque históricamente, antropocéntricamente, nosotros hemos sido el núcleo del mundo y no hemos visto a nuestro alrededor. Y el derecho penal tiene que entrar a regir ahí en equidad. Esa diferencia que existe, en el cual los hombres históricamente hemos abusado por muchas razones económicas, sociales, de crueldad de los animales no humanos, tiene que cerrarse la brecha. Y eso tiene que ver el derecho penal, se ajusta al derecho penal. Es una herramienta perfecta para hacerlo. Ahora, Francisco, yo te pregunto, claro, somos una sociedad con mentalidades muy diversas, que consideramos, digamos, tenemos distintas valoraciones sobre no solamente las situaciones que aquejan a los animales, sino en general sobre las conductas, digamos, que afectan a otros. En algún momento, recuerdo, una senadora habló de la cadena perpetua para violadores de niños. En fin, ha habido muchas discusiones. En este caso, ¿cuál puede ser como ese termómetro social para considerar que el maltrato a los animales, afortunadamente sobre el concepto de maltrato ya hay un cierto consenso, pero para considerar que ese maltrato merece, digamos, un abordaje penal eficaz y no meramente simbólico? Bueno, agradeciendo infinitamente por esta oportunidad, no solo de estar contigo y de reiterarte la admiración profunda que siento por tu trabajo y pues el honor siempre de estar con un amigo de tantas batallas como lo es Álvaro Rolando. Tú tocas un punto que es determinante y que siempre ha sido un grave problema. Antes son dos preconceptos, dos prejuicios, dos sesgos con los que vas a tener que lidiar. Primero, la tendencia casi que instintiva, casi que irreflexiva del penalista promedio a oponerse a cualquier cosa que signifique la creación de nuevos delitos. Siempre hay una especie de reacción, porque también hay que decirlo, han habido abusos, han habido excesos en la materia punitiva y sobre todo en Colombia. Entonces, ese es el primer sesgo, pero el segundo tú lo has dicho. Piensa que nosotros hasta hace muy poco, hasta el año 1996, no solo no conocíamos la violencia intrafamiliar, sino que esos viejos textos de derecho penal hablaban del derecho de corrección, hablaban incluso de lo que se llamó en su momento la inmunidad marital, la idea de que dentro del matrimonio no podía haber violación. Y poco a poco el paradigma ha ido cambiando. De hecho, en el año 94, el doctor Carlos Gaviria Díaz, siendo magistrado de la Corte Constitucional, saca una sentencia donde de alguna forma dice, pues sí, está bien alguna forma de castigo físico siempre y cuando no sea incapacitante. Son luchas y son gestas que vamos dando contra una sociedad que se resiste a cambiar sus paradigmas. Mira que cuando hablamos de maltrato animal, pues tenemos que decir que somos muy jóvenes en esto, que solo a partir del año 99 tenemos unas tipologías en materia ambiental que solo unos años después se han venido complementando, y tú lo decías, la ley que establece los derechos y demás de los animales sintientes, pues se ha estrellado con paradigmas y con sesgos culturales bastante negativos. Recordemos ese gran magistrado, el doctor Tolosa, cuando saca ese fallo del habeas corpus al oso Chucho. Yo me atrevería a decir el matoneo del que fue víctima, de la burla y demás. Entonces, algo con lo que tú te enfrentas en esto es un estigma social
digamos, una sociedad que se resiste a cambiar, una sociedad que se resiste a reconocer sus propios actos barbáricos. Pero por supuesto, que ya lo decía el doctor Álvaro Pérez, que desde los años 90 en Harvard comenzó a hablarse de los derechos de los animales y en Colombia lo hemos asimilado, creo yo, de una forma muy positiva, como los derechos de los seres sintientes, como una categoría novedosa. Y yo sí creo que socialmente poco a poco hemos ido generando la idea del rechazo hacia el maltrato animal. Mira que las personas hoy se lo piensan dos veces antes de subirse a una carroza en Cartagena, porque ese es un elemento que tienen en cuenta. Ya no vemos lo que llamamos las zorras en la calle. Si vemos a un humano maltratando a un animalito en la calle, tenemos una reacción de rechazo. Y es ahí donde ya ha habido un avance. La Fiscalía General de la Nación se ha tomado muy en serio esto, hay que decirlo, hay investigaciones muy serias, temas de maltrato animal, hay condenas, hay desarrollos ya a nivel judicial. Ahora tenemos que dar el siguiente paso, a reconocer como un acto de barbarie y como un acto que no se resuelve con sanciones policivas, como un asunto que no es de convivencia, sino un asunto que transgrede las bases de una sociedad que se asuma a sí misma como civilizada, cuáles son los atentados sexuales contra los animales. Y es ahí donde tú te enfrentas a unos paradigmas. El penalista que te va a decir que eso no sirve para nada, el ciudadano que se va a burlar de eso. Recordemos que en una sentencia en la cual el doctor Álvaro Pérez Pinzón fue el magistrado ponente, se dijo, hombre, es que cogerle las nalgas a una mujer en la calle no está mal, y lo mandó a la cárcel creo que 8 o 9 años, y fue víctima de todo ese matoneo, de todo ese derroche de intolerancia del colombiano, pero yo estoy seguro que estás del lado correcto de la historia. Creo que las sanciones policivas o las multas y eso no se compadecen con la gravedad. Y apoyando este proyecto de ley, estamos dando un mensaje también de la sociedad que somos hoy en día, una sociedad que no tolera ninguna forma de maltrato contra los animales. Ahora, Álvaro, ¿cómo establecer esa aritmética penal? Hoy, digamos, el delito contra los animales tiene una sanción privativa de libertad que va desde los 12 hasta los 36 meses con unos agravantes. Nosotros estamos planteando aumentar el mínimo para que eso no sea excarcelable, pero digamos, me ha preguntado mucha gente, bueno, pero ¿cuál es el criterio para establecer uno u otro rango o tiempos? Digamos, dentro del ejercicio del derecho penal, ¿cómo funciona esa aritmética? ¿Cómo tasar esa gravedad? Mira, es un tema rigurosamente técnico, pero que trataré de explicarlo lo más pedagógico posible para que caigamos en la cuenta de qué es lo que se está buscando. Eso se llama la dosificación punitiva. Es cuando un juez dice qué debe pasar para que una persona esté entre un rango u otro para para que sea privativo de la libertad. Entonces, si la persona tiene antecedentes, por ejemplo, está entre un rango u otro. Dependiendo de la gravedad de la conducta, puede estarlo entre otro más y otro tanto. Eso es lo que te digo que es la dosificación punitiva. Bueno, ¿qué podríamos hacer nosotros? Porque resulta ser que, yo te lo contestaré inmediatamente, yo creo que quería hacer un tipo penal independiente con todas sus letras y jugarlo. Pero yo creo que en este momento lo que nos corresponde, como lo está diciendo ahora el doctor Francisco, estás en el lado correcto, pero hay que ser muy estratégicos porque en ese momento no solamente es el derecho penal por el derecho penal, sino saber el derecho constitucional y lo que va a pasar allá en el Congreso para llegar a los buenos pasos y poder decir, si nosotros agravamos una conducta, podemos llegar más eficientemente a que no sea escarcelable la conducta y que esté dentro de las prohibiciones. Esto, por supuesto, técnicamente se desarrolla mucho más, pero fundamentalmente lo que hay que decir es un delito base que con un agravante, por ejemplo, la violación hacia los animales, no tenga la posibilidad de que la persona que incurre en ese tipo penal, en ese delito, pueda salir de la cárcel, que sea escarcelable. Y eso tiene otra rama más dentro del árbol. Debe estar dentro de unos tipos penales que está expresamente prohibido que tenga, digamos, subrogados penales o que tenga el beneficio de no salir de la cárcel. Es decir, es como el Tetris, saber cómo pones una ficha para que la otra encaje perfectamente. Lo que quisiéramos es estar 3, 4, 5 pasos más adelante. En este momento lo estratégico es agravar un delito que ya existe con una conducta que es reprochable completamente, como la violación a los animales, es que no le demos otro nombre, y que eso no sea escarcelable. Y eso
ya tiene respuestas inmediatas, como le decía ahora el doctor Francisco, y tú lo hiciste ver, de los abogados tradicionales que dicen, pero otro delito más dentro de los expresamente prohibidos, no. Yo particularmente creo en el derecho penal mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente el derecho penal debe ser a lo último que hay que llegar, sino que ya llegando al derecho penal hay que buscar la mínima posibilidad que exista la intervención estatal con el derecho penal para que la sociedad pueda ser productiva, para que pueda crecer y para convivir sin acudir a la violencia. Pues bien, eso es lo que yo creo, que todas aquellas personas, o en este caso animales sintientes, que están en una diferencia histórica, deben estar en ese derecho penal mínimo. Y la forma de evitar que estas personas que incurren en estos delitos gravísimos puedan ser una posición escarcelable es agravando una conducta. Entonces, y con esto te cierro la pregunta. Si se quiere ver antropocéntricamente, no solamente por el animal no sintiente, que para mí es suficiente razón para que haya un agravante sobre la conducta, si se quiere ver al hombre dentro de esto, pues hay que ver que la mayoría de los asesinos en serie, los feminicidas, proxenetas, terminan su actividad y la iniciaron con animales. Eso es fundamental hacerlo ver. Y por eso esas conductas que son graves no deben ser escarcelables. ¿Cómo jugar con ese rango de tiempo? Porque tú lo estabas diciendo en ese momento, estamos entre tanto y tanto tiempo, por lo tanto no termina privada de la libertad. Pues el mínimo en el que deba estar para que no sea escarcelable, y dentro de prohibiciones expresas, la persona que con maltrato, por ejemplo, acceda carnalmente, es que no hay otra forma de decirlo, a un animal, no es escarcelable y está en un rango que no lo permite, y está dentro de las prohibiciones expresas. Para mí es una forma muy importante en la que el derecho penal debe garantizar y eso se logra a través de la ley Ángel, por supuesto. Álvaro, gracias. Francisco, tú hablabas ahora del tema del abuso sexual y bueno, quedaba muy claro el planteamiento, digamos, sobre la necesidad de actualizar las normas frente a estas conductas tan graves. Yo te cuento un poco el debate que tuvimos en la legislatura pasada sobre esta ley. Hubo risas, ¿no? Cuando hablamos del abuso sexual, y creo que son risas que la gente puede, digamos, avisorar un poco el por qué vamos a hacer, y me perdonan los costeños, pero este fue el comentario, sí. ¿Qué vamos a hacer con las personas en la costa? Bien sabemos que hay unas prácticas que algunos tildan de culturales, aunque lo cultural no necesariamente sea bueno. Pero nosotros veíamos con el tema de los subrogados, que por ejemplo en esa lista de subrogados está el abigeato. Uno diría, bueno, esto es un hurto o una propiedad, ¿por qué entonces rechazar que entre la violación sexual de un animal? Que no estamos hablando de una cosa ligera, estamos hablando de animales que quedan cuadraplégicos después de una penetración. Me excuso por la crudeza, pero hay que decirlo. Así es. Entonces, digamos, ¿cómo pudiéramos, y aquí es un poco apelo pues a ustedes, pero a Francisco le estoy preguntando, cuando ustedes están haciendo una defensa, ¿no? En sus escenarios naturales, ¿cómo presentar esto para que la gente entienda la gravedad de esta situación? Álvaro, tú decías que muchas personas que agreden, violentan, empezaron violentando a un animal. Uh-huh. Recientemente tuvimos el caso de Burbuja, la perrita que fue violada en Florencia. Sí. Un individuo que hoy está libre por allí y que pues probablemente puede agredir a otro animal, a un niño, a una persona indefensa. ¿Cómo presentar esto para un poco quitar el hipo por la risa y que la gente entienda la gravedad de esto? Escoger a un ser indefenso, violentarlo en su integridad física al punto de causarle la muerte o una cuadraplegia, ¿no? ¿Cómo lo presentamos, Francisco? Pues yo tengo que reconocer que estos debates que estás dando son los que uno quisiera que se dieran en todo proyecto de ley, que nos oigamos, que aprendamos, que tomemos lo mejor. Por ejemplo, esto que tú preguntas de cuál debe ser la sanción, esto demuestra que estamos haciendo el trabajo con seriedad, porque tú ves que lo que normalmente ocurre es que esa decisión, que es en última la más importante, se toma a ojo. Ojo, eso debe estar por ahí o por ahí, sin un estudio. Y entonces aquí vamos a tener unos elementos de juicio que nos van a mostrar lo que estamos diciendo. Primero, el carácter intimidatorio. Si tú le pones a esto una sanción de 3 meses, pues estamos perdidos. Esto tiene que ser intimidatorio y las funciones intimidatorias de la sanción penal
pues no tiene ninguna crítica, es lo que es. En segundo lugar, la retribución frente al mal causado. El animal es un ser sintiente, es un objeto de protección del Estado, ya no es una cosa como lo veíamos hace 20 años, pues. Y adicionalmente, la lesividad de este comportamiento en términos de que sin duda quien incurre en él debe sufrir un proceso de resocialización, porque esa no es la sociedad que nosotros queremos. En ese contexto, vas a tomar lo que ya tienes, que lo que tienes hoy en día para el maltrato animal agravado permite subirse o permite que casi que alcanzar hasta penas superiores a los 50 veces. Luego, esto que es una forma muy especial de maltrato, tendría que ir por lo menos en los 48 meses de prisión y a lo máximo en los 96 meses, de manera que no sea escarcelable, de manera que tampoco esté al nivel de la agresión sexual contra seres humanos y de manera sobre todo muy relevante, Andrea, para lo que tú nos comentas, que superemos, que fue una pelea que dimos muchos colombianos el siglo pasado, la visión antropocéntrica. Porque mira que cuando expedimos la ley 499 del 99 que crea el seguro ecológico y que por primera vez se toma en serio algunas disposiciones del Código Penal, se tenía una visión antropocéntrica. Entonces se decía, mire, solo hay delito ambiental cuando un humano está en peligro, cuando haya una comunidad en peligro. Y eso lo vimos en ese célebre fallo que abre todo el debate ambiental en Colombia, que es el de Venta Quemada, donde la Corte Suprema de Justicia dice, mire, hay muchas poblaciones afectadas por esta situación del río Bogotá y bueno, allá hemos ido sembrando todos estos años. Yo creo que la discusión, tienes que ser consciente de una cosa, hay una generación que ha convivido con esto. Hay una generación que ha cohonestado esto. Hay una generación que se burla de que se le pueda pegar a los hijos, de que se le pueda pegar a la esposa, de que son discriminatorios respecto de la población LGBTI, que se burlan de este tipo de escenarios, que no entienden por qué es delito discriminar. Esa generación, afortunadamente, a través del castigo, es la única forma en que puedes establecer una interlocución con ellos, porque eso es tiempo perdido, tratar de persuadir o de disuadir. Lo que pasa es que lo que te demuestran a ti los estudios es que contrario, digamos, tú llegas por dos vías a esa sensibilización, que es lo que tú quieres, sensibilizar sobre lo grave de esto. Llegas por dos vías. Por una vía que es a través de la prohibición. Entonces yo digo, mire, más allá de que yo piense que esté bien o esté mal, pues yo no me quiero ir a la cárcel por esto, luego yo no lo voy a hacer. Y por esa vía me disuado. Y a medida que me veo disuadido, pues me voy a abstener de ese comportamiento y con el tiempo entenderé que está mal. La otra es una población que yo creo es la mayoría de los colombianos, que hoy tiene una sensibilidad por los animales, que hoy sabemos que estamos pagando las consecuencias de esa generación irreflexiva que mataba a los toros en medio de un espectáculo que llevó a decenas o a centenares de especies a la extinción, ¿no es cierto? Y esa generación que está sensibilizada intuitivamente va a acompañar este proceso porque lo rechaza de entrada. Entonces yo creo que tienes que llegar por dos vías, pero sin duda la pedagogía es muy importante. Y yo creo que en términos de pedagogía tu argumento es muy válido y es, bueno, el que empieza agrediendo a un animal puede terminar haciéndolo con un menor, pero te va a brincar el que tiene el estudio que dice que eso no es así. El que dice, habrá un caso donde eso pasó, pero entonces creo que lo que tenemos que hacer es enfatizar en los derechos de los seres sintientes, de los animales, en el rechazo hacia este comportamiento como una afronta a una sociedad que se considera civilizada, donde este tipo de comportamientos distan de unos mínimos de humanidad. Clarísimo lo que dijo Francisco, estoy totalmente de acuerdo con él, pero además fíjate que hay una razón y es que hoy por hoy hay impunidad, y hay impunidad entre otras cosas. ¿Por qué, Andrea y Francisco? Pues porque las personas dicen, ¿cuál va a ser la sanción de que yo haga esto o no lo haga? Entonces, hoy estamos hablando de que hay 212 personas condenadas por estos delitos. ¿Y qué pasó? ¿Y qué sucedió? Pues nada, muy distinto si de estas 212 personas se entera uno que están privadas de la libertad sin la posibilidad de subrogados penales. Eso ya sería otra historia. Y la otra razón es, miren, la realidad social. Estamos hablando de que entre el 2016 y el 2024 tenemos 14.000 denuncias por el delito de maltrato animal.
está sucediendo, no es aislado, no es el animalito que le sucedió allá, no, es una realidad. Entonces, todo lo que dice Francisco, más el tema que se ejemplifica cuando dice, esta sería la realidad de lo que sucede si yo incurro en este delito, más la realidad social de lo que está pasando, son herramientas fuertísimas para que el derecho penal entre a actuar con vehemencia. Álvaro, ¿qué hacemos con los operadores de justicia? Porque también es muy frustrante que exista una legislación, que la gente denuncie. Esto es todo un proceso de aprendizaje, yo diría como de civismo, que la gente se disponga a denunciar precisamente por esa incredulidad en el sistema, que la gente dice, ¿para qué pierdo el tiempo si no va a pasar nada? Simplemente estoy alimentando la estadística. Y bueno, el caso prospera, pero nos topamos con unos operadores que no quiero calificar de indolentes, digamos más bien desconectados o insensibles a esta realidad, que consideran este asunto como de menor importancia o que están absolutamente congestionados también por un sistema que parece que todos los días va a colapsar. Entonces, ¿qué hacemos con los operadores de justicia? ¿Será que con decirles que cada tanto se tienen que capacitar es suficiente? ¿Cómo les cambiamos la mentalidad? Porque finalmente el derecho es un cuerpo vivo que aunque pues tiene su norma, digamos, taxativa, también sabemos que siempre hay unos márgenes de interpretación y de maniobra. En materia de protección animal, tenemos 3 operadores fundamentales. La Fiscalía, que ha hecho un ejercicio interesante con el grupo Helmi, se viene adelantando. También tenemos a los inspectores de policía, que en este orden de ideas son el funcionario base en el que se puede empezar a adelantar el atender una verdadera denuncia. Y por supuesto los jueces. Yo creo que acá hay un tema que hay que saber aprovechar, y es que lo que estaba diciendo ahora Francisco de la nueva sensibilidad que hay en generaciones que se están formando en ese momento, hay que saber aprovecharlas. Hoy, y además estadísticamente, por supuesto, saldrán estudios en contra que dicen que no es así, hoy las nuevas parejas están pensando más en adopción de animales no humanos que en tener hijos. Ese nuevo rango permite tener la expectativa de que puede hacerse una formación, una capacitación y realmente trabajar a estos inspectores de policía, a estos jueces y a estos fiscales. Y mira, cada vez que, por ejemplo, en la Fiscalía se ha creado una nueva unidad por fraude electoral, por ejemplo, lavado de activos, lo que tiene que ver, por ejemplo, en el tema ambiental, cada vez que hay un delito que impacta mucho la sociedad y fundamentalmente porque impacta económicamente, se crea una nueva unidad. Bueno, Helma se crea en la Fiscalía como una reacción a lo que está sucediendo. Hay que darle un espacio real para que los operadores de administración de justicia puedan ser efectivos. Se necesita este nuevo operador de justicia y yo creo que vale mucho la pena jugarle a todas las nuevas tecnologías que permiten llegar con lo más difícil que existe, y es lo siguiente: las pruebas, Andrea de Francisco. Cuando tú no tienes cómo llevarle pruebas a un operador de administración de justicia, un inspector, un fiscal, un juez, se queda maniatado. Podemos tener al juez más preparado y con más concienciación de lo que está sucediendo, al mejor inspector de policía y al mejor fiscal. Hay que preparar a la sociedad, a las personas, en decirle, mire, esta es una herramienta muy poderosa que usted tiene, pero le voy a enseñar a cómo convertirlo en una herramienta para que sea un elemento material probatorio y sea prueba. Voy a irme nuevamente al ejemplo que tú diste, muy respetuoso de lo que puede pasar en nuestra costa Caribe. Hombre, ¿y cómo hacemos para demostrar que eso que hizo ese muchacho iniciándose en una vida íntima realmente probatoriamente sea demostrable? ¿Ves? Eso es lo que hay que trabajar, la capacitación en el funcionario y a todas las personas que sepan cómo hacer una ruta animal, cómo llevar una denuncia correctamente, cómo grabar eficientemente un video. Las pruebas serían tan importantes como la capacitación en jueces, en inspectores y en la fiscalía, porque de lo contrario no tendríamos herramientas para darles de elementos materiales probatorios que se conviertan en pruebas. Yo creo que ahí hay un tema de pedagogía muy, muy importante. No solamente grabe en su celular, grabe con estas características, vaya un poco más al tema, profundícelo. Realmente el tema del derecho penal en todos los delitos, y Francisco es maestro en la materia, es probatorio. Ahí hay que concentrarse mucho, Andrea. ¿Cómo le enseñamos a las personas en que las pruebas que tengan realmente lleguen puras al destino del operario de administración de justicia?
Y sobre eso que dice Álvaro, Francisco, podemos hacer pedagogía, es decir, podemos, digamos, enseñarle al ciudadano a tomar esas evidencias. Ahora, tenemos una dificultad en el país y es que no tenemos, digamos, un instituto de medicina veterinaria forense, ¿no? Eso es un problema gravísimo. En el proyecto de ley estamos planteando como que al menos existan un protocolo que puedan activar veterinarios de cualquier municipio y que eso tenga pues una carga probatoria. Pero ¿es posible enseñarle al ciudadano a hacer esto? Yo creo una cosa muy importante, y ya lo decías tú, y es que, bueno, llega el caso donde hay un animal agredido por un ser humano, ¿y qué te vas a encontrar? El funcionario judicial de toda la vida que te dice, mire, o le pongo atención a este caso de este animalito o al de estas 3 mujeres, dígame qué quiere que hagamos. Te enfrentas a ese golpazo cultural de la función pública colombiana. Pero ¿eso cómo se ha resuelto? Con personas que, con la creación de unidades, y creo que ahí la Fiscalía lo ha hecho muy bien, sin caer en el discurso que ahora está un poco en boga, y es que así como existen unidades especializadas en la Fiscalía, deben existir también jueces especializados. Entonces tú ya hablas de jueces especializados en corrupción, jueces especializados en violencia de género. Ese camino es peligrosísimo, porque entonces vas a terminar generando la peor de las soluciones, y es, ¿qué creo? O mujeres para feminicidio, casos para feminicidio y juzgados, o para animales. Y te vas a enfrentar en ese lugar seguro para el burócrata de turno que no quiere o no puede hacer esto. Entonces, yo creo que eso es importante, pero yo te cuento una anécdota, Andrea, porque yo desde el año 99 he venido trabajando en los temas de los delitos ambientales muy, muy fuerte, y hemos tenido derrotas terribles como la que sufrimos en Ciénaga, recordarás, con esa contaminación de carbón, lo perdimos de la peor manera, pero también victorias, y yo te digo, la sensibilidad, la efectividad, el que la justicia actúe de una manera asertiva, lo hemos logrado por 2 vías. En primer lugar, a través de las corporaciones autónomas, que se constituyen en víctima dentro de los procesos y ayudan a empujar, porque muchas veces el fiscal siempre podrá decir, qué pena con ustedes, pero este es un tema técnico muy especializado, yo no sé de eso, pero a medida que las corporaciones autónomas se han ido metiendo y han hecho publicaciones, se han hecho aportes, se ha logrado avanzar muchísimo. Yo creo que la Fiscalía hoy tiene mucho que mostrar en minería ilegal, en medio ambiente, en madera, en todo esto. Hemos avanzado muchísimo y hoy tenemos una Fiscalía que es, digamos, demostrar, por lo menos en América Latina, lo que se hace en este equipo. Entonces yo creo que con el apoyo de las corporaciones se puede hacer mucho. Pero mira cómo en otro espacio en el que yo trabajo muchísimo, que es mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y todo eso tan delicado, aquí tienes un componente particular. Cuando tú tienes un caso donde se ha perdido dinero público o privado, hay muchos abogados que entran porque encuentran una opción de figurar o porque encuentran una opción de dinero o lo que sea. Cuando se trata de mujeres o de animales, hay cientos de personas que lo hacen por convicción, no porque esperen un pago ni nada. Estas organizaciones, estas asociaciones, estas iniciativas privadas de protección de los animales bien podrían comparecer como víctimas al proceso penal y hacer lo que tú comentas, porque ellos tienen el veterinario, ellos tienen todo. Yo te puedo decir que a mí a la semana me pueden llegar 4 o 5 mensajes de WhatsApp de personas dedicadas a los derechos de los animales que quieren hacer más y me preguntan cómo se hace esto. Si logras esa sinergia y estas organizaciones, estas fundaciones se pueden constituir como víctima dentro de los procesos penales, esa puede ser la vía acertada para que jueces, fiscales y demás, por el solo hecho de que cada 8 días viene este señor a molestar, pues terminan moviendo los procesos y terminas obteniendo resultados. Para mí, ese es el camino. De hecho, ahora con el caso de Burbuja, la doctora Juliana de Pereira, ella es abogada penalista, se constituyó en representación de Burbuja y ahí está pedaleando para que este tema no quede ahí, ¿no? Por lo que no se pudo legalizar la captura. Entonces, y se conformó una organización de abogados que se llama Alegato, que está un poco acompañando algunos casos, una iniciativa muy bonita. Una pregunta, Álvaro, para los dos, porque es también un tema digamos que está muy en boga. De hecho, la reforma que va a presentar ahora el gobierno sobre el tema penal tiene que ver con los mecanismos alternativos, con la justicia restaurativa. Es un tema que a mí me gusta mucho, pero que también considero que tiene un límite.
Nosotros en el proyecto Ley Ángel estamos planteando algunas sanciones alternativas, por ejemplo, las obligaciones de dar, que una persona sancionada o condenada pues tenga que dar 1 año ayudas en especie. Me parece que eso tiene una carga pedagógica fuerte y también de ayuda a la sociedad, ¿no? Finalmente, en un interés superior, que es la protección de los animales. Estamos planteando trabajo comunitario, que la persona no pueda tener animales en un lapso de 5 a 7 años, porque hoy es absurdo que le quiten a una persona un perro, un gato, un conejo y al día siguiente tiene otro. Entonces, ustedes, digamos, ¿qué posición tienen frente a estas sanciones alternativas? ¿En qué casos? ¿Cómo no, digamos, suavizar excesivamente ese derecho punitivo con esta cosa en boga que hay con el antipunitivismo? ¿Cómo encontramos un buen equilibrio entre lo punitivo, lo alternativo, para que efectivamente se cumpla la finalidad de la pena y no ablandemos el abordaje, digamos, del derecho penal frente a estas conductas reprochables? Si quieres, Álvaro, y luego Francisco. Gracias, Andrea. Mira, voy a compartir una experiencia particular en defensa para luego traerle lo que nos estás diciendo. Uno de los casos, digamos, emblemáticos y más duros que he podido llevar en la oficina por un tema personal, tuvo que ver con un tema de acceso carnal violento en una menor de edad. Bueno, pero independientemente de eso, al final la condena es una de las más altas que ha habido en el país. Y yo siempre me he preguntado, hoy, después de tantos años que pasó en eso, que fue emblemático en su momento, se movieron los medios y hoy, ¿qué ha pasado? Que tenemos a una persona privada de la libertad en una cárcel de alta seguridad y le faltan todavía como 40 años más. ¿Y qué hicimos? ¿Y qué logramos? ¿Y se ha evitado? No. Ahí es que yo creo que lo punitivo tiene que empezar a saber jugar con la justicia restaurativa y las soluciones alternativas. Una persona privada de la libertad porque incurrió en un delito gravísimo como estos, debería tener el deber de irse por todos los colegios públicos del país enseñando qué fue lo que pasó, por qué lo hizo, y a las nuevas generaciones decirles, miren, no hagan esto porque mire la consecuencia que me sucedió a mí. Es decir, en carne propia, mostrándolo. La pedagogía, mucho más allá de un libro, mucho más allá de un video por YouTube o mucho más allá de un trino. Una persona que se pare frente a un grupo de estudiantes y les diga, yo lo tuve todo, yo generé una buena expectativa e incurrí en este delito y hoy estoy privado de la libertad. Salgo de este colegio, muchachos y muchachas, señoras, señoritas, como quieran llamarlo, y me toca irme a estar privado de la libertad en una cárcel de alta seguridad. Así es que la justicia alternativa puede funcionar, que pedagógicamente extienda lo que sucede con la realidad. Además, pues por supuesto que hay sanciones negativas inmediatas. Si usted incurre en un tema de violación animal, pues no puede volver a tener animales por lo menos por 7 o 10 años de su vida. No puede volver a tenerlos. Y la carga positiva de ese tema punitivista no es la venganza del Estado contra el Estado. Usted privado de la libertad y allá se pudre con sus viejos huesos. No. Usted tiene que, a partir de posibilidades alternas de solución de conflictos, dictar clases, hacer talleres, preparar a la comunidad en lo que está sucediendo, socializar con la vergüenza que implica por una persona decir, yo hice esto y acá estoy pagando mi pena, evitando que otros más lo hagan. Ese tema de la solución de alternativa de conflictos prendida encima de la academia es fundamental. Ahora, Francisco, ¿qué sería aquí lo restaurativo? Yo entiendo, digamos, por lo restaurativo es, bueno, valga la redundancia, de alguna manera restaurar un daño causado. En este caso, por ejemplo, es decir, ¿cómo podríamos entenderlo? Porque finalmente el animal en nuestro país, todavía ustedes me corregirán, abogados, no tiene el estatus de víctima. ¿Cómo podríamos plantear lo que realmente cumpla esa función y no se nos quede un poco en esa retórica que ahora está muy de moda, entonces salió y pidió perdón y todo se olvidó? Aquí vienen varias cosas que son muy importantes. Me hablas de la Fundación Alegato. Qué maravilla que ellos puedan trabajar así. Y yo te digo, en el momento en que tu equipo, con la visibilidad que ustedes tienen, tantas otras personas comiencen a decir, mire, este abogado se ocupó de este caso, la gente, o por convicción, o porque
en el mundo de hoy la comunicación lo es todo. El free press que me da haber llevado el caso de Burbuja, pues también es una ganancia y vas a ver que se va a generar una sinergia muy bonita en organizaciones que creen en animales y en abogados que simplemente quieren hacer un espacio profesional, eso también es así. Entonces, hoy en día, Andrea, imagínate que estamos recién comenzando a recibir lo que es tal vez el trabajo más importante que se ha escrito en este siglo en derecho penal, que es un libro de Roxin, un alemán que escribe con un brasileño que se llama Greco. Hasta ahorita nos está llegando y plantean algo que me parece que va muy en la línea que tú comentas. Justicia restaurativa, sí, que se restablezca ese tejido que se vulneró, sí, pero aquí ha habido un mensaje. Aquí una persona que agredió a un animal tiene que sufrir, ¿ves? Tiene que haber un mínimo de dolor también para él como el que él causó. Entonces, bienvenida a la justicia restaurativa, pero no esa justicia restaurativa que termina siendo una invitación a cometer el hecho. Tiene que haber un mínimo de sufrimiento en quien ha causado sufrimiento, es lo que te quiero decir. Entonces, tú miras estos videos horribles, por supuesto, de personas siendo agredidas en la calle porque robaron algo así. Lo que les da temor es cuando alguien les pone un celular y los expone. Entonces, yo creo que la socialización de estas condenas tiene que estar en la ley. O sea, no es solamente lo condenamos a 3 o a 4 años y ya él fue y arregló su problema, sino que esto tiene que ser divulgado en una página web, en un periódico, en una red social, algo que genere esa visibilidad. Porque hoy más que el temor al castigo, existe el temor a esa reacción que da la mediatización. Entonces, ese tiene que ser un elemento muy importante. Lo restaurativo pasa por una reparación, pero es que aquí seguramente tú lo has dicho, si es el animalito que está en la calle o el animalito que está, pues no vas a encontrar ese espacio de, bueno, ¿a quién reparo? Y vas a generar un incentivo perverso que lo vivimos todos con el actor popular, recuerdas que le daban el 10% de lo que lograra y entonces esto se volvió ya un espacio de enriquecimiento y de iniciativa privada que no es. Entonces yo creo que aquí tiene que haber, obvio, un dolor. Tiene que haber un dolor, tiene que haber un castigo. Esto no puede salir gratis. Tiene que haber un tema de perdón y de eso, todo lo que ustedes han comentado, yo no puedo agregar nada en ese caso. Pero yo agregaría una cuestión restaurativa también desde lo económico. Eventualmente, si no hay una víctima determinada o determinable que apoye a una fundación, mira cuántas de estas veterinarias de barrio no pueden hacer más porque no tienen el espacio, porque están colgadas en los servicios, porque lo que hacen es adoptar animales y darlos en adopción, pero no ganan dinero. Entonces yo creo que puede ser ese el escenario. Mira, el caso de la Drummond se hubiera resuelto bellísimo si ellos, si se hubiese podido materializar la propuesta de justicia restaurativa que ellos hicieron, de reparar a una comunidad, de generar, digamos, espacios de trabajo para los afectados. Desafortunadamente el tiempo nos ganó y no se logró, pero yo creo que la justicia restaurativa es la alternativa siempre y cuando haya dolor. ¿Ok? No la justicia restaurativa que conlleva una absoluta irresponsabilidad, no. Tenemos que cerrarnos a la banda de la justicia restaurativa, decir aquí no, porque esto es muy grave. Hombre, caeríamos en un discurso que no se puede vender. Hay justicia restaurativa para crímenes de lesa humanidad, no sé qué, y no va a haber para estos eventos. Luego entramos tocando un poco. Tiene que haber, pero cuando haya reparación, cuando haya un reconocimiento, cuando haya un dolor, cuando haya un sacrificio y cuando haya verdaderamente una justicia restaurativa. Que no haya una víctima determinada o determinable, perfecto. Entonces vamos a apoyar a estos emprendimientos en Instagram que venden animales. O sea, se puede hacer algo que con una comunidad que debe estar representada por personas capacitadas para llevar a cabo procesos exitosos de justicia restaurativa, pero sí o sí el agresor debe ser identificado y debe ser expuesto. Excelente, Francisco, muy, muy interesante ese planteamiento. Y ya para concluir, no quitarles más tiempo, Álvaro, yo quisiera hacer como un ejercicio con los dos y es muy, muy corto. Álvaro, invitarte a ti a que de manera muy breve nos ayudes con un alegato, un planteamiento, una argumentación muy sucinta que sea persuasiva. Un poco ponte en el escenario de hablar con senadores que son, bueno, tienen unas posturas muy diversas frente a la vida,
Vamos a estar conversando con senadores del Partido Conservador, Cambio Radical, la derecha, la izquierda. ¿Cuál podría ser un planteamiento muy sucinto para hacer ver la importancia de esto, Álvaro? Mira, yo creo que definitivamente el derecho sintiente te lo da todo para poder entrar a hablar con todas las personas, desde una fibra humana transparente hasta los más ortodoxos y formados en otras generaciones. ¿Y qué es ese derecho sintiente? Hacerle ver que por el simple hecho de que un ser siente, tiene el derecho a ser protegido, a ser defendido y a no sufrir. Y eso ya empieza a jugar con otro tipo de estrategias que se plantean y que hay que llevar a cabo, como por ejemplo decir, cuando usted llega a su casa y el animal de compañía que está con usted lo saluda, ahí es que tiene que caer en la cuenta de qué es lo que hay que proteger. Entonces, una sociedad que evoluciona, una sociedad madura, una sociedad en un estado moderno, requiere que se equiparen todos los derechos, incluso y especialmente para los menos favorecidos. Es como pensar cómo hacer una frase fuerte para hacerles llegar a ellos, es que es el derecho para todos. Y pues en ese orden de ideas estamos hablando de los animales no sintientes. Gracias, Álvaro. ¿Y Francisco? Mira, nadie como nosotros, desde el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, desde las redes sociales, desde los espacios académicos, hemos criticado las posturas criminalizantes. Nos hemos opuesto a lo que hoy se llama punitivismo, al empleo de un derecho penal irreflexivo, pero eso no significa que la sociedad no deba utilizar una herramienta legítima para castigar ciertos comportamientos y para prevenir cierto tipo de comportamientos. Y en este contexto yo creo que el grado de civilización de una sociedad no solamente se mide, como lo decía Nelson Mandela, por la forma en que trata a sus presos, sino también por la forma en que trata a sus animales. Una sociedad indolente hacia los animales, una sociedad que llega a incurrir de alguna forma en el doble discurso de prohibir el maltrato, pero ser tolerante frente a formas de agresión sexual, es una sociedad que dista muchísimo de la civilidad. En ese sentido, cuando tú recibes una visita en tu casa, pues tú quieres que las cositas estén organizadas y que vean una casa agradable, un ambiente agradable. Lo mismo sucede con las sociedades. Una sociedad que vive en los tiempos de las cavernas, habilitando o conestando la agresión sexual sobre animales, es una sociedad que dista mucho de una sociedad civilizada. Tenemos una responsabilidad no solamente para con estas generaciones, sino hoy el mundo ha avanzado hacia la idea de sostenibilidad en todos los escenarios. Y una sociedad solo será sostenible en la medida en que trate con respeto, no solo a los niños, niñas y adolescentes, a los hombres, a las mujeres, a los trabajadores, a todos, sino también a los animales. Estas generaciones que hoy están estudiando el bachillerato, que hoy están comenzando una universidad, no están de acuerdo con el maltrato animal, no tienen esa misma preconcepción de la tolerancia frente a las agresiones sexuales. Esta sociedad les demanda a esos congresistas que legislen para estas nuevas generaciones que son las que van a construir el país, no para las que ya nos estamos yendo, que mal o bien hicimos lo que hicimos bien o mal, pero sintonícense con esta nueva generación y ese mensaje de rechazar la violencia sexual contra los seres sintientes es indispensable en una sociedad como la de hoy. Y no hay lugar a discursos minimalistas ni a discursos contrarios al punitivismo, porque yo creo que se trata de cerrar filas sobre lo grave de este hecho y la necesidad de que nosotros como sociedad lo rechacemos. Magnífico. Álvaro, Francisco, les agradezco muchísimo. He aprendido un montón, quedo con un montón de cositas aquí dándome vueltas y les agradezco por haber usado un lenguaje sencillo. Yo creo que eso es parte de también una tarea que tiene el derecho y es facilitar el uso del derecho por parte de la gente del común que no necesariamente maneja estos tecnicismos y latinazgos. Así que muchas gracias. Y bueno, ojalá el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia nos pueda acompañar en este ejercicio de legislar por la protección de los animales. Un abrazo y de verdad infinitas gracias por su tiempo, por su sensibilidad, su pedagogía y por poner su conocimiento al servicio de los más indefensos.
A ti, muchas gracias y cuenta con 5.000 abogados y abogadas de Colombia que te vamos a acompañar. Hoy el presidente de la Junta, el doctor Cancino, está en otro evento de este mismo contenido también apoyando, y donde estemos en 32 departamentos donde hacemos presencia, vamos también a hacer sobre todo la sensibilización y la pedagogía con la ciudadanía, con los jueces, con los fiscales, para que este tipo de iniciativas puedan llegar a buen término, y cuenta con nuestro apoyo. Gracias, Francisco. A ti, Andrea, muchas gracias por el espacio y sabes que siempre lo que requieras, con toda la honestidad del caso, a tu lado siempre. Pacho, Francisco, muchas gracias por compartir. Por esta invitación. Qué gracias. Felicidades. Chao, buena noche. Chao. Our hearts beat to the city.